Hola, muy buen día a todos. Soy el maestro en Ciencias Aplicadas, Luis Salvador Valle García, y en esta novena sesión veremos temas relacionados a fluidos. Ya en las sesiones pasadas abordamos diferentes temas de termodinámica, de dinámica, de cinemática. Ahora vamos a empezar un poco sobre fluidos. Para entender el comportamiento de los fluidos, tenemos que saber qué es la densidad. Y la densidad de un objeto se define como la razón entre la masa que posee y el volumen que ocupa. ¿Esto qué quiere decir? Que dos objetos pueden tener la misma masa, 1 kilogramo de algodón y 1 kilogramo de hierro, pero no tienen la misma densidad. ¿Por qué? Porque uno ocupa más espacio que el otro. Esa relación entre masa y espacio que ocupa se llama densidad. Y aquí podemos ver un ejemplo visual de cómo se ven las densidades de diferentes fluidos: miel, jarabes, leche, jabón, agua, aceite, alcohol, etc. En donde el fluido más denso se va hasta abajo y el fluido menos denso queda hasta arriba. Aquí les presento una tabla de densidades que, bueno, como ya lo he comentado en varios videos, a mí me gusta mucho utilizar un libro que se llama Física Universitaria de Sir Szymanski. Esta tabla la tomé de este libro. Algunos valores de densidad pueden variar dependiendo de la referencia. Estos son los valores de densidad que en general yo voy a estar tomando. Entonces, póngale pausa, tomen el screenshot al video y luego seguimos con los siguientes temas. Ahora que ya sabemos lo que es la densidad, o sea, qué tanto espacio va a ocupar un cuerpo dependiendo de la masa que tenga y que este espacio que ocupa depende del objeto, vamos a ver lo que es la presión dentro de un fluido. La presión de forma general se define como la fuerza perpendicular sobre una cierta área. ¿Qué es esto? Yo voy a ejercer presión sobre algo cuando me estoy recargando en él. Hay una imagen o un video gracioso en donde se ve que una mujer con tacones daña más una duela de madera que un elefante. ¿Por qué? Porque aunque el elefante tenga una mayor masa, el área en donde está haciendo contacto es mayor. En cambio, la mujer, al utilizar tacones, el área donde está haciendo contacto es muchísimo menor y la presión es mayor. Las unidades de la presión son los pascales, que se definen como un newton sobre metro. ¿Cuánta fuerza estoy aplicando por metro cuadrado? Un fluido siempre va a ejercer una cierta presión. O sea, todo fluido, bueno, ahorita vamos a ver cuál es la definición de fluido, siempre va a ejercer presión sobre lo que está inmerso en él. Si yo me meto a una alberca o ustedes se meten en una alberca con agua, lo que van a sentir es que el agua los está empujando, los está presionando. Esto aplica para cualquier fluido, en donde un fluido es cualquier sustancia con la capacidad de fluir, o sea, con la capacidad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. En esta definición ya entran también lo que son gases. Tanto líquidos como gases son fluidos. Entonces, un fluido va a ejercer siempre una cierta presión. ¿Qué es lo que está alrededor de nosotros en este momento? Aire. El aire es un fluido y va a generar presión. Esta presión se conoce como presión atmosférica. Y la presión atmosférica es la presión que experimentamos al estar inmersos en el fluido que nos rodea, lo que les estaba comentando. Que ya este valor medido es 1.013 por 10 a la 5 pascales. A veces a este valor se le dice que es una atmósfera o que es una atmósfera de presión. Va a variar dependiendo de la posición en la que yo esté. No es la misma presión que voy a experimentar en la cima del Monte Everest a la que voy a experimentar en una playa en el Ecuador. ¿Por qué? Porque si lo pensamos como que la presión es la cantidad de aire que está encima de mí empujándome, cuando entre más arriba estoy, menos aire está arriba de mí para poderme empujar. Entonces, si suponemos que una persona que ocupa
0.25 metros cuadrados de área transversal. O sea, tengo una personita aquí que voy a suponer que es bueno, puede ser un cilindro o un prisma, y que la densidad del aire es uniforme, o sea que la densidad del aire no va a variar para nada. ¿Cuántos kilogramos de aire soporta día con día? O sea, ¿cuántos kilogramos de aire estoy cargando solamente con existir? Yo sé que la presión es igual a fuerza sobre área. ¿Cuál es la fuerza que me está empujando hacia abajo? El peso del aire entre el área. ¿Cuál área? Esta que estamos suponiendo que ocupa una persona. Y el peso, yo sé que va a ser masa por gravedad. Entonces vamos a despejar la masa de aire. La masa de aire que soportamos simplemente por vivir es igual a presión por área entre gravedad. Que esto sería 1.013 por 10 a la 5 pascales por 0.25 metros cuadrados entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Que ya cuando ustedes meten esto en la calculadora, que sería lo de una atmósfera, nos da que estamos soportando día con día, por el simple hecho de vivir, aproximadamente 2.581 kilogramos de aire, simplemente por vivir. ¿Por qué no colapsamos o por qué no nos pasa nada? Porque ya estamos acostumbrados a esto. Si cambian la atmósfera, sí vamos a sentir un cambio. Es por eso que si se van a otro planeta, con otra gravedad, con otra atmósfera, pueden cargar más o menos peso. ¿Ok? Ahora, ya les había comentado qué es lo que pasa cuando nos metemos a una alberca. El agua a nuestro alrededor nos va a empezar a empujar o a ejercer cierta presión. Entonces, la presión dentro de un fluido condensado uniforme la podemos calcular de la siguiente manera. Va a ser igual a la presión que hay fuera del fluido, aquí arriba, más ρGH. ¿Qué es esto? Es la presión que está ejerciendo el fluido sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Si yo me encuentro en este punto, arriba de mí hay tanto fluido, o sea, un líquido, como la presión fuera del fluido. O sea, arriba de mí está esta agua y además toda esta cantidad de aire. Entonces, la presión total sería la suma de la presión que ejerce el aire más la presión que está ejerciendo el fluido. Esta presión depende de la cantidad de materia que se tenga sobre este punto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Si yo me voy más al fondo en el fluido, voy a experimentar una mayor presión. Si yo me quedo muy cercano a la superficie, es una menor presión. Es por eso que hace no recuerdo cuánto tiempo, un año, más de un año, el submarino que lamentablemente implosionó fue debido a la presión externa. Al llegar tan profundo, la presión hizo que el submarino terminara colapsando. Muy bien, veamos ahora este ejemplo. Un tubo en forma de U se le agrega agua y aceite de tal manera que en un brazo hay una columna de solo agua y en el otro hay una de solo aceite. Si la columna de agua mide 50 centímetros, ¿cuánto mide la columna de aceite? Voy a hacerles aquí un dibujo de qué es lo que representa esto. Tengo un tubo en forma aproximada de U, algo así, en donde de un lado tengo una columna solamente de agua y del otro lado tengo una columna
de solamente aceite. Me dicen que la altura de la columna del agua, H2, es igual a 50 centímetros. Hay que determinar a qué altura se eleva la columna de aceite. ¿Ok? Entonces, bueno, primero vamos a apuntar los datos que sabemos. La altura 2, la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del aceite, que son aproximadamente, que esto puede variar de aceite a aceite, 890 kilogramos sobre metro cúbico. Les repito, esta densidad realmente puede variar. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? El tubo está abierto, entonces yo sé que aquí arriba y aquí arriba la presión es la presión que ejerce el aire, que sería presión atmosférica. ¿Para qué me sirve esto? Ahorita podría parecer que para nada. Pero, ¿qué pasa? Si yo agarro este punto aquí abajo y este punto aquí abajo, ambos están a la misma altura. ¿Ok? Voy a llamarle este presión 1 y presión 2. Vamos a ver cómo calculamos la presión 1. Presión 1 será igual a la presión atmosférica o la presión fuera del aceite más la presión que ejerce el aceite, que es la densidad del aceite por gravedad por la altura de la columna de aceite. Y la presión 2 es igual a la presión que hay fuera del agua más la densidad del agua por gravedad por altura de la columna de agua. Ahora, hago mucho hincapié en que están estos puntos a la misma altura. ¿Qué quiere decir? Que son iguales, que la presión aquí y acá tiene que ser la misma, porque están a la misma altura en el mismo tubo. Por lo tanto, P1 es igual a P2. Eso nos lleva a que la presión atmosférica más densidad del aceite, gravedad altura 1, es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua, gravedad altura 2. ¿Qué puedo eliminar de aquí? Presión atmosférica y gravedad, dejándonos solamente lo siguiente, que es densidad del aceite por altura 1 es igual densidad del agua por altura 2. Y estos son datos que yo ya tengo del problema. Entonces vamos a ver cuánto vale la altura de la columna de aceite. La altura de la columna de aceite era H1, entonces despejamos H1 y nos da lo siguiente. Densidad del agua entre densidad del aceite por la altura de la columna de agua. Sustituyo valores y me queda esto. Aquí no es importante cambiar de centímetros a metros. ¿Por qué? Porque las densidades tienen la misma unidad y se van a cancelar. Si aquí no tuviéramos las mismas unidades en la división, sí tendríamos que hacer alguna transformación, pero no es el caso. Entonces, una vez que ustedes meten esto a la calculadora, da que la columna de agua tiene una altura, perdón, la columna de aceite tiene una altura de aproximadamente 56.18 centímetros. Entonces, háganlo ustedes por su cuenta, tómense el tiempo para realizarlo, entiendan bien por qué al fondo las presiones son iguales y luego continuamos con el video. Veamos ahora otro tema muy importante en fluidos, más en específico en la parte de hidrostática, lo que es ley de Pascal. La ley de Pascal nos
dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo empujo un pistón pequeño, esa presión que ejerza ahí se va a distribuir homogéneamente a todos los alrededores. Y esto es muy utilizado en industria para hacer lo que se conoce como los elevadores hidráulicos. ¿Qué es lo que hace? Aquí tenemos un pistón con un área 1 pequeña y otro pistón con un área 2 más grande. Cuando yo ejerzo una fuerza 1 aquí, esta fuerza no tiene que ser muy grande para poder levantar algo muy pesado de este lado. ¿Por qué? Porque lo que se debe cumplir es que las presiones son iguales. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cuánta fuerza se debe aplicar sobre un pistón de 2 centímetros cuadrados para levantar un objeto de 500 newtons que se encuentra sobre un pistón de 0.01 metros cuadrados? El dibujo de este problema sería algo así. Aquí tengo el pistón de área 1 igual a 2 centímetros cuadrados. Y acá tengo el pistón de área 2 de 0.01 metros cuadrados. Como sé que el 0.01 metros cuadrados es más grande, ahorita vamos a hacer la conversión. Sobre este pistón tengo un objeto de 500 newtons que voy a tener que levantar. Esta 500 newtons sería la fuerza 2. Esa fuerza 2 es la que vamos a ocupar en la ecuación del principio de Pascal, que es la que estoy escribiendo a continuación. Entonces, se fijan, no tenemos mismas unidades aquí. Área 1 y área 2, una está en centímetros cuadrados y otra en metros cuadrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar el área 1 a metros cuadrados. Un metro son 100 centímetros. Por lo tanto, un metro al cuadrado son 100 centímetros al cuadrado. Que ya a la hora de hacer los cálculos, esto nos da 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, vamos a despejar la fuerza 1. Fuerza 1 va a ser igual a área 1 entre área 2 por fuerza 2. Sustituimos los valores y nos va a dar un resultado de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados entre 0.01 metros cuadrados por 500 newtons. Meten este valor en la calculadora y nos da que ocupamos una fuerza de 10 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que colocar aproximadamente un objeto de 1 kilo aquí para levantar un objeto de 50 kilos acá. Y para esto es la utilidad del principio de Pascal. Entonces, tómense el tiempo para analizar la conversión, analicen el problema, háganlo ustedes y seguimos con los temas. Ahora vamos a ver lo que es el principio de Arquímedes o la flotación. Este dice que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, el fluido va a ejercer una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado, que esto nos deja esta ecuación. La fuerza de empuje o la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por volumen desplazado por gravedad. Esto de aquí
no es otra cosa que la masa del fluido desplazado. Este GIF lo que nos representa es si el fluido desplazado, su masa es igual o menor que el peso que la masa del cuerpo, el cuerpo se va a hundir. Si la masa del fluido desplazado es mayor o igual que la masa del cuerpo, el cuerpo va a flotar. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esto. El ejemplo dice que una estatua de oro se encuentra completamente sumergida en agua. Una grúa tira de ella a velocidad constante. Si la estatua tiene un volumen de 0.02 metros cúbicos, ¿cuál es la tensión en la cuerda de la grúa? Ok, entonces, primero vamos a analizar el problema parte a parte. El hecho de que diga que una grúa tira de ella a velocidad constante quiere decir que no hay aceleración. O sea que el objeto o que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Qué datos conocemos del problema? El volumen de la estatua, que es 0.02 metros cúbicos. Sé que es de oro, por lo tanto, conozco la densidad de la estatua, que son 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Está sumergida en agua, yo conozco la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y es todo lo que conozco del problema. ¿Qué voy a utilizar aquí? La definición de densidad, que es masa sobre volumen, y vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Este punto que estoy dibujando aquí es la estatua. Cuando la estatua la están jalando fuera del agua, hay una fuerza de tensión que va para arriba, que es la que tenemos que calcular. Contraria a esta fuerza de tensión está el peso de la propia estatua. ¿Ok? Y al estar sumergida en el agua, va a experimentar una fuerza de flotación o de empuje hacia arriba. ¿Ok? Como no nos dice que se va moviendo de un lado al otro, vamos a suponer que solo hay un movimiento en el eje Y y que el movimiento es con aceleración cero, o sea, a velocidad constante. La fuerza de flotación va a ser igual a la densidad del agua por el volumen desplazado por gravedad. Y el peso de la estatua es masa por gravedad. ¿Ok? Ahora, si la estatua está completamente, imagínense, este es el ejemplo, aquí está la estatua, la cuerda, aquí hay un barquito jalando esta cuerda. Al estar la estatua con un volumen V completamente sumergida en el agua, el volumen que está desplazando, o sea, el volumen desplazado, es igual al volumen de la estatua. ¿Por qué? Porque está completamente dentro de ella. Entonces yo puedo escribir esta fuerza de flotación como densidad del agua, volumen de la estatua por gravedad. No sé cuánto vale la masa del objeto, pero sé cuál es su volumen y sé cuál es su densidad. Por lo tanto, despejamos la masa de aquí y la masa de la estatua es igual a la densidad del oro por el volumen de la estatua. Sustituyo esto acá y nos da lo siguiente. Densidad del oro, volumen de la estatua por gravedad. Y como todo está en equilibrio, las fuerzas en el eje Y tienen que ser iguales a lo siguiente. Tensión positiva, fuerza de flotación positiva, peso negativo es igual a cero. ¿Por qué? Porque son todas las fuerzas presentes
en este movimiento. ¿Ok? Analícenlo un poco esta parte, pónganle pausa y luego continuamos con la solución. Ya con la ecuación que encontramos de la primera ley de Newton y las fuerzas presentes, voy a sustituir los valores. La tensión es lo que quiero encontrar, lo dejo así, más la fuerza de flotación, que quedamos que vale la densidad del agua, por el volumen de la estatua, por gravedad, menos el peso del objeto, que es la densidad del oro, por el volumen de la estatua, por gravedad. Y esto es igual a cero. Al despejar la tensión, nos da lo siguiente. Densidad del oro, volumen de la estatua por gravedad, menos densidad del agua por volumen de la estatua por gravedad. Se fijan, tenemos dos términos que son factor en común. Lo factorizo, volumen de la estatua por gravedad, y entre paréntesis me quedaría densidad del oro menos densidad del agua. Ahora sí, sustituyo valores. El volumen de la estatua quedamos que era de 0.02 metros cúbicos. La gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es una diferencia de densidades. La del oro es 19.300 kilogramos sobre metro cúbico y la del agua 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Metemos estos valores en la calculadora y nos da una tensión de 3.590.5 newtons. Entonces, tomen su tiempo para realizar el despeje paso a paso. Vean la forma en la que se factorizó, resuélvanlo ustedes y seguimos con los siguientes temas. Veamos ahora el concepto de tensión superficial. Todos hemos visto la forma que tienen las gotas cuando caen sobre algo. Entre más pequeña sea una gota, más redonda es su forma. Esto sucede por las fuerzas de atracción entre las partículas de un fluido. Ojo, aquí le estoy hablando de agua, las gotas de agua, que es más fácil de ver, pero realmente se puede aplicar para cualquier fluido. Estas fuerzas hacen que en la superficie se cree una membrana en tensión que evita que el fluido se empiece a dispersar, como que lo mantiene todo junto, como si fuera una tela o una malla que cubre por completo al fluido. De esta forma. Lo que vemos aquí en el GIF o en la imagen es cada una de las partículas se siente atraída, pero las que están en la superficie se van a sentir más atraídas entre ellas que hacia afuera, formando esta barrera que evita que se siga dispersando. Hasta ahora hemos descrito solamente fluidos en reposo, o lo que se conoce como hidrostática. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando un fluido se está moviendo. En estos casos vamos a tomar algunas consideraciones que ahorita les voy a platicar cuáles son. Lo primero que vamos a ver es el flujo de un fluido. Para describir el movimiento de un fluido, primero debemos definir lo que es un fluido ideal. En física nos encanta hacer situaciones y cosas ideales. ¿Para qué? Para simplificar todos los problemas. Un fluido ideal es aquel que es incompresible, o sea que su densidad no va a cambiar. Siempre y cuando sobre un fluido no se ejerza mucha fuerza, mucha presión, se dice que es incompresible. O sea, esta suposición llega a ser real en ciertos casos. Otro es que no tiene fricción interna. Muchos de los fluidos, siempre y cuando nos lleguen a una velocidad muy grande, no presentan estos efectos de fricción interna, que más adelante vamos a ver a qué se refiere. Entonces, los líquidos son casi incompresibles en casi todas las situaciones. Entonces, vamos a tratar más que nada en esta sección sobre líquidos. Ya habíamos quedado que los fluidos son gases y líquidos, pero vamos a enfocarnos ahorita en líquidos.
Vamos a ver lo que es un tubo de flujo. El tubo de flujo está conformado por una cierta área y líneas de flujo en un fluido. Estas líneas de flujo lo único que hacen es indicar en qué dirección se mueven todas las partículas del fluido. La ecuación de continuidad nos va a relacionar con qué rapidez se mueve un fluido dependiendo del área transversal por la que esté pasando. La cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo en un tubo es la misma sin importar el área transversal del tubo. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué tan rápido se mueve? Ojo, qué tan rápido se mueve no significa que vaya a salir más. Aquí vemos un ejemplo de una manguera en donde lo que estamos cambiando es el área por el cual está saliendo el agua. Pero si ustedes ponen una cubeta y cronometran el tiempo, la cubeta va a tardar lo mismo en llenarse independientemente cuál sea el orificio o el área transversal por el cual esté saliendo el agua. Esta ecuación nos dice lo siguiente. El área 1 por la rapidez 1 es igual a área 2 por rapidez 2. O sea, el área y la velocidad están relacionadas con la cantidad de agua que sale por tiempo. A estas cantidades, área por velocidad, se le denomina como flujo o caudal. Las unidades pueden ser metro cúbico sobre segundo o litros sobre segundo. Nos va a indicar cuánto volumen está saliendo por unidad de tiempo. Ahora veamos algo equivalente al principio de conservación de la energía, pero esto para fluidos, lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación relaciona el trabajo efectuado para mover un fluido de un punto a otro, la energía potencial dentro del fluido y la energía cinética. La ecuación es como aparece a continuación. La presión 1 más un medio de la densidad por la rapidez del fluido al cuadrado más la densidad por gravedad por la posición es igual a lo mismo, pero en una posición 2. Que esto es como se muestra a continuación. Estas presión 1 y presión 2 están relacionadas, bueno, están relacionadas con el trabajo necesario para pasar el fluido de aquí para acá. Los términos de un medio de ρ por velocidad al cuadrado está relacionado con la energía cinética que tiene cada una de estas partículas de fluido dentro del fluido. O sea, esto está relacionado con energía cinética, o como lo habíamos puesto, K. Y por último, ρgy está relacionado con la energía potencial. ¿Por qué? Porque aunque el fluido no tenga un movimiento, estos términos van a estar siempre presentes. O sea, si yo tengo una cubeta llena de agua a una cierta altura y luego le abro un agujero, el agua se va a empezar a mover, aunque inicialmente está en reposo. Entonces, esta ecuación es el equivalente a la ecuación de la conservación de la energía. Veamos un ejemplo. Una tubería que entra a una casa tiene un diámetro inicial de 3 centímetros. El agua pasa por esta porción a 6 metros sobre segundo. Cuando sube al segundo piso de la casa a 4 metros, el diámetro disminuye a 2 centímetros. Si la presión inicial es de 220 kilopascales, ¿cuál es la presión final? Entonces, tengo una tubería con un diámetro 1 de 3 centímetros, en donde la velocidad 1 es igual a 6 metros sobre segundo. Luego, esta tubería sube hasta llegar a un diámetro 2 de
2 centímetros. La diferencia de posición entre estos dos es de 4 metros. ¿Ok? Y me dice que la presión aquí abajo es de 220 kilopascales. Nos pide determinar la presión final. ¿Ok? Lo primero que hay que ver aquí es si la rapidez 2, o sea, la rapidez en este punto, es diferente a la rapidez 1, que al utilizar la ecuación de continuidad A1B1 igual a A2B2, vamos a encontrar que sí es diferente. ¿Por qué? Porque los diámetros son diferentes. Yo sé que el área 1 es igual a pi por radio 1 al cuadrado. Y el radio 1 es igual a al diámetro entre 2. Por lo tanto, el área 1 es diámetro 1 al cuadrado sobre 4. El área 2, por lo tanto, va a ser lo mismo, pero con el diámetro 2. Sustituyo esto acá y encuentro que las velocidades están relacionadas de la siguiente manera. Pi por diámetro 1 al cuadrado entre 4 por velocidad 1 es igual a pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4 por velocidad 2. Si se fijan, podemos eliminar algunos términos. Pi con pi, 4 con 4, dejándonos simplemente diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a diámetro 2 al cuadrado por velocidad 2. Despejamos la velocidad 2 y nos queda lo siguiente. Por lo tanto, yo sustituyo los valores, que sería 3 centímetros al cuadrado por 2 centímetros al cuadrado por 6 metros sobre segundo. Que esto nos va a dar 3.5 metros sobre segundo, que sería la rapidez 2. ¿Ok? Pónganle pausa al video para que ustedes solos hagan el despeje y la sustitución y luego continuamos. Ya conociendo la rapidez 2, escribimos la ecuación de Bernoulli, que son las condiciones iniciales tienen que ser iguales a las condiciones finales. Ok, ya conozco P1, ya conozco estos valores y estos valores. Y1, si yo tomo como referencia en donde entra como si fuera 0, Y1 puedo decir que vale 0. Entonces, todo esto vale 0. ¿Por qué? Porque yo digo que Y1 vale 0, Y2 vale 4 metros. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos sigue siendo 4 metros, lo que nos dice el problema. Entonces, ya tengo todos los valores, simplemente despejo P2. P2 sería igual a P1 más 1/2 de ρ por rapidez 1 al cuadrado, menos 1/2 ρ por rapidez 2 al cuadrado, menos ρ g y2. Que esto sería igual a 220 por 10 a la 3 pascales, más 1/2 de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 6 metros sobre segundo al cuadrado, menos 1/2 de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 13.5 metros sobre segundo al cuadrado, menos 1000 kilogramos sobre metro cúbico por lo que vale la gravedad por 4 metros. Ahí ya no lo ocupo, pero esto sigue multiplicando. Que ya cuando ustedes lo ponen en la calculadora,
nos da un resultado de 107.635 pascales. ¿Ok? La presión disminuyó en un poco más de la mitad. Entonces, pónganle pausa, analicen por qué Y1 vale 0 y Y2 vale 4, realicen las operaciones y continuamos. Ahora vamos a ver cuáles son las consideraciones que no estamos tomando en cuenta de un fluido ideal. La primera es la viscosidad. La viscosidad es la fuerza de fricción interna en un fluido. Estas fuerzas se oponen al movimiento de una porción de un fluido con respecto a otra. ¿Qué es esto? Es lo que hace que el chorro de agua o una gotita tome esta forma redondeada dentro de un fluido. ¿Por qué? Porque lo que está cercano a las paredes se va a sentir, por así decirlo, atraído o jalado hacia ellas, y lo que está en el centro se puede mover con mayor libertad, dándole esta forma ovalada o como de parábola al fluido cuando está moviendo. Esta forma es más marcada entre más viscoso sea algo. Aquí vemos un GIF comparando diferentes viscosidades. Esta viscosidad también se va a poner a que algo se mueva dentro del fluido. Entre más viscoso sea algo, más lento va a ser el movimiento de un objeto en él. Un ejemplo de esto es si ustedes tienen una taza llena de miel y una taza llena de agua y ponen una canica en las superficies. La canica en el agua va a caer inmediatamente, pero la miel va a tardar muchísimo en caer. Esto debido a la viscosidad que tiene. Ya para terminar con la parte de fluidos, vamos a ver lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento. El fenómeno de flujo laminar ocurre cuando las partículas en un fluido se mueven paralelas unas a otras. Aquí en el GIF que estamos viendo, hay un chorro de agua que está saliendo de una alberca y parece que está estático, como si fuera una foto. Pero cuando la persona acerca la mano, vemos que realmente está fluyendo agua. ¿Por qué se ve así? Porque todas las partículas del agua están acomodadas, van una tras de otra y de forma paralela entre ellas, entre capas, de tal manera que no vamos a ver como una interferencia o como si estuvieran chocando. Esto se puede apreciar mejor a bajas velocidades. En cambio, un flujo turbulento sucede cuando la velocidad de las partículas es grande y éstas empiezan a interactuar entre sí. Aquí vemos la diferencia visual entre un flujo laminar y un turbulento. En el flujo turbulento ya no se ve algo cristalino, ya no vamos a ver como si fuera una foto, vemos un chorro de agua, por así decirlo, donde ya no se alcanza a ver a través de él. Esto debido a las interacciones y a las fricciones entre las partículas dentro del fluido. Y bueno chicos, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Espero les haya agradado. Si les gustó, suscríbanse, denle like y bueno, en breve les estaremos subiendo los demás videos. Y para quienes están tomando la clase, tomen sus apuntes. El día de la clase vamos a ver dudas al respecto. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por ver el video.